grupo. Ya, tienen que organizar en antecedentes, síntomas, signos y todo eso. Entonces, vamos a ir leyendo así poco a poco y vamos a organizar los antecedentes y así por orden en el grupo, ¿no? Empiezas tú, Sharon, leyendo el grupo. Lady no ha venido, ¿no? Siempre, no ha entrado, no apareció. Como son muchos, no alcanzo a ver. Parece que no. Ya. Adelante, Sharon. Entonces vamos a ir leyendo el caso. Caso de Solange. Bueno, solo les digo como recordatorio, ya saben cómo estamos trabajando. Entonces, es como si estuvieras presentando, como si estuvieras presentando un caso ante un auditorio de médicos, ¿no? Supongamos un hospital así. Esa es la idea que presenten el caso. ¿Ok? Entonces, anda leyendo y puedes ir comentando y bueno, ahí vamos a ir viendo. Es Solange, ¿no? Sí, doctor. ¿Solange es? Sí. Ya. Solange. Entonces, dale el caso de Solange. Dale, adelante. Ya. El problema de Solange. La situación. Solange es llevada al servicio de emergencias del Hospital Univalle a las 6 de la mañana del 28 de mayo del presente. El motivo de la consulta va a ser una sensación de ahogo y una opresión torácica y tos. En la anamnesis actual, Solange, de 21 años, con dificultad respiratoria descrita como sensación de ahogo, opresión torácica y tos no productiva de 1 hora de evolución, que se presenta cuando trotando alrededor de la laguna Lalay. A 10 días presentó faringoamigdalitis, que mereció tratamiento con los AINES, diclofenaco 50 miligramos cada 8 horas por vía oral por 5 días. También antibióticos, amoxicilina 1 gramo cada 8 horas por vía oral por 7 días. Persiste dificultad respiratoria y tos. En la anamnesis remota, los hábitos dietéticos son adecuados. Tabaco es ocasional. Alcohol es un bebedor social y drogas la niega. Los antecedentes personales presenta lo que era reflujo gastroesofágico, diagnosticado hace 2 años. Recibe procinéticos, metoclopramida 10 miligramos cada 12 horas por vía oral intermitente, sin controles. Dermatitis atópica en la niñez. Y en los antecedentes familiares, el padre con urticarias cutáneas frecuentes. La madre aparentemente está. Ya, está bien. Hasta ahí, Sharon. A ver. Hasta ahí, ¿qué puedes decir de los... ¿qué antecedentes están relatados hasta ahí? Antes de entrar al examen físico general. Ahí, esa es la historia y la situación de la paciente, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo la podrías describir tú ya la situación, digamos, integrando todo lo que has leído, la anamnesis actual, motivo, etc. Ahí te puedes ayudar con un mapa conceptual. Bueno. Para eso está. Aleida, puedes ponerlo más grandecito con mapa. Dale, Charo, adelante. En los antecedentes van a indicar que tiene un padre con urticarias cutáneas. Y, ¿Padre? Bueno, sí, el padre tiene urticarias cutáneas. Y también la chica va a tener lo que es la dermatitis, copia, creo, en su niñez. Esta va a ser una dermatitis alérgica. También dice que tenía reflujo gastroesofágico. La incidencia de lo que es el reflujo gastroesofágico con el asma es en un 20 y 63%. Ya, pero eso todavía ya estás casi metiéndote al diagnóstico, ¿no? No, lo que quiero saber que me digas, ¿cómo cada uno de estos antecedentes que has mencionado, hacia dónde te orientan?
digamos, a ver, lo que decías, a ver, empezando así, para ir en orden. El motivo de consulta dice sensación de ahogo, perdón, un cachito, voy a hacer callar a mis perros. Fabri. A ver, lo que decía la sensación de ahogo o presión torácica y tos. Sin pensarte bien el diagnóstico, Sharon, a ver, ¿qué te hace pensar eso? ¿Qué posible es diagnóstico? En asma. ¿Por qué en asma? ¿Con qué argumentos? Porque la persona siente falta de aire. ¿Ya? ¿Y eso te dice que es asma? También porque en una parte del caso se leía que también la persona usaba lo que es la musculatura accesiva. Eso es adelante, sí, claro. No es examen, Sharon. Solo estamos razonando para que puedan ligar ustedes los antecedentes y así donde les guía el diagnóstico. Ese es el ejercicio. Entonces, cierto, la sensación de ahogo y opresión torácica, ¿en qué te hace pensar? Una opción es el asma, como he dicho, ya podría ser por el ahogo. Ya, ¿qué otras opciones más tiene? A ver, el grupo tiene que ayudarte. A ver, Safka, o Rubén, Aleida. ¿Qué otras opciones más podrían tener? Solo pensando en eso, el ahogo, ¿no? Sensación de ahogo. O sea, un problema en la restricción del tórax, lo que le impide meter el aire. Ya, y entonces, ¿en qué pensarías? Como posibilidad, no digo que den diagnósticos, como posibilidad. ¿Un síndrome pleural podría ser, doctor? No te escuché bien, ¿qué dices, Aleida? ¿Un síndrome pleural, doctor? ¿Por qué podría ser síndrome pleural? ¿Con qué argumentos? Eso es lo que quiero medir. En base a esto podría ser tanto. La tos sería más que todo como un indicio, algo que podría ser aparte del asma, doctor. Porque la persona siente que el pecho se está empezando a oprimir y empieza a toser. Y eso significa que algo está activando el reflejo de la tos, que hay algo que le está impidiendo. Ya. Podría ser también ¿Algún edema pulmonar, doctor, también? ¿Alguna crisis de ansiedad, doctor? También podría ser, ¿no? Una crisis de ansiedad, doctor. Una expresión. Espera, ¿quién decía? Edema pulmonar. Podría ser si tomamos solo esos síntomas, pero bueno, hasta ese punto sí podría ser. Más difícilmente por la edad, porque la edad, ¿qué edad tiene esta chica? 21 años. 21 años, sería muy difícil pensar que tenga, a no ser que tenga una cardiopatía, pero no sabemos. Entonces sí, es posible. Solo lo que quieres que razonen nomás hacia dónde les va a llevar, ¿no? Y después cómo van a ir disecando, digamos así, para llegar hasta el diagnóstico. Ya, entonces esas son las opciones. ¿Qué más quería decir alguien? ¿Adriana? Dime, Adriana. Doctor, tal vez por el tiempo en el que estamos pasando, ¿no? También puede ser la presión del pecho, podemos tener en cuenta también lo que es el COVID. Y aparte de lo que decía Rubén, esto de ataques de ansiedad también se puede dar en lo que es cuando hay reflujo gastroesofágico o cuando existen úlceras pépticas. Ya. Y una bronquitis también puede ser, una bronquiolitis, ¿verdad? O una neumonía. Una neumonía o neumonitis, ajá, exactamente. O sea, hay varias opciones, tomando solamente en cuenta eso. Entonces, ahora sí, a partir de eso, Sharon, en los siguientes síntomas dicen, bueno, hay otros antecedentes que también les van a orientar, ¿no? Actualmente dice, a ver, dificultad respiratoria descrita como sensación de algo, presión torácica, tos no productiva. La tos no productiva ya les hace pensar que, o sea, bueno,
¿Qué descartaría al decir que la tos no es productiva de los que han dicho? Doctor, disculpe, ¿puedo añadir? Claro que sí. Por ejemplo, hay algo que se llama, ¿cómo era? Hambre de aire, que es cuando hay hipercapnia, es decir, demasiado dióxido de carbono en el torrente sanguíneo, entonces la persona siente esta sensación de ahogo que se podría poner como la presión que está sintiendo el paciente. Y también, y la tos, porque ya nos está indicando que hay un problema, ¿no? Puede ser a nivel de la tráquea, los bronquios o los bronquiolos, y por eso los centros están siendo estimulados para que haya esta respuesta de la tos. Y si no es productiva es porque no hay una infección, ¿no? Entonces ya podríamos descartar, como por ejemplo que sea por neumococos o alguna otra cosa. Una neumonía o una bronquitis infecciosa ya se podrían descartar, exactamente. Y la tos, pues, tal como dices, Rosalía, no está hablando de una irritación bronquial principalmente, pero puede ser también traqueal o bronquiolar, ¿no? Ya, entonces, muy bien. Ahora, tiene otro dato, dice, de 1 hora de evolución. ¿Eso qué les dice? El tiempo de evolución. ¿Qué es agudo? ¿Agudísimo o agudo más? Agudo nomás, no tan agudísimo. Ya, ¿qué es agudo? Está bien. ¿Qué más? Respecto a lo que está pasando con esta chica, con Solange, ¿qué más? ¿Qué les dice? Si es 1 hora. En relación a lo que estamos diciendo, ¿no? Los otros antecedentes, si es infección o no, o si es edema o qué. La evolución de 1 hora, ¿qué les indica? En el sentido fisiopatológico, ¿no? Aparte de que sea aguda. Doctor, ¿podríamos pensar en una crisis o una reacción alérgica? Porque estas se instalan de manera más rápida. Ya, ok. ¿Crisis o alergia? ¿O las dos? ¿Qué dicen, Diego? ¿Por qué no lo dejas como crisis así suelto? ¿O qué estás pensando? Diferente, ¿no? O una alergia, digamos. ¿Una alergia? Ya. Alergia a algún componente que le provoca en realidad lo que es la crisis, ¿no? Una crisis respiratoria. Okay. Crisis respiratoria causada por una alergia. Ok, ya. Adriana, ¿qué dices? Nada, doctor, básicamente eso, no recordar que esto de la tos no productiva se da gracias a un reflejo que existe, ¿no? Y en el caso, dice que estaba alrededor de la laguna Laraya, entonces es muy probable de lo que está diciendo Diego. Ya. ¿Por qué? ¿Qué tiene la laguna Laraya? Bichos, Bichos, pero en el agua. O Adriana, ¿por qué dices lo de la laguna? ¿Qué tiene la laguna que pueda estar relacionado a lo que le está pasando a Diego al trotar alrededor de la laguna? Supongo que está relacionado a esto de que, como sabemos, es que a ratos en la laguna tiene olores bien... De los olores, sí, eso es otra cosa. ¿Eso le puede causar? El mal olor le podría causar esa tos. A ver, Sapka, ¿qué dices? Y luego Belén. Que el aire frío que pueda haber cerca de un lugar húmedo como la laguna Lalay puede ser un factor que desencadene el asma. Si es que fuera pensando como asma, exactamente, pero tendría que ser temprano. ¿A qué hora estaba trotando? A las 6 de la mañana. O sea que corresponde, ¿no? Ok. Belén, ¿qué decías? Ya. Ya, entonces podría ser o por frío o por ejercicio, por las secreciones, o por ambas, ¿no? Ok, ya, está, muy bien. Entonces, con eso ya les orienta principalmente a una reacción alérgica tipo asmática, ¿no? Con lo que han dicho por el tiempo, la alergia, lo que decía Diego, y por la reacción por la laguna y lo último que han dicho. Ya, entonces, ahora, Sharon,
lo siguiente, ¿no? Dice, hace 10 días tuvo faringoamidalitis que le trataron con AINES. ¿Qué relación tiene eso con la situación? En los AINES, la alteración es que va a ser va a alterar lo que es el metabolismo de lo que es el ácido araquidónico y va a inhibir la vía broncodilatadora de las citooxigenasas con un desvío de la vía leucotriénica, y eso va a producir lo que es la broncoconstricción. Por eso está relacionado con el asma. Ya, o sea, entonces no es una alergia, sino un efecto farmacológico. ¿Y la faringoamigdalitis tendrá algo que ver? ¿O no es un antecedente de importancia? Es Doctor, grupo, ¿no? A ver, Alexander, dime. Las infecciones víricas, por ejemplo, predisponen lo que es a la producción de lo que es los CD4, los cooperadores, los linfocitos T, CD4, T2, entonces esto produce citocinas, por ejemplo, interleucinas 4, 5, 6, y aparte de que predispone al asma, también exacerba. Y si ya tiene asma o tenía urticaria, entonces esto podía predisponer. O si es que también tenía antecedentes, no dice pero antecedentes, pero yo creo que si tenía urticarias, yo creo que tenía alguna alergia. Y eso también, el tema del asma, podría haber tenido también. Y eso exacerbaría también. Ok, ese es un punto importante, ¿no? Lo de la urticaria, sí, es un antecedente que iba a venir después, pero efectivamente, si ha habido urticaria, que sí que tiene una historia de hiperreactividad o hipersensibilidad a algo, ¿no? No sabemos, urticaria pero sí tiene cierto componente de reaccionar rápidamente y puede ser por alergia. Entonces, si fuera ese caso, la faringoamigdalitis y los AINES tuvieran algo que ver con lo que decía la compañera. A ver, Sadka, ¿estabas con la mano levantada? ¿No? Sí, dime. Sí. En el caso de que hubiera sido ocasionada por un virus, puede ser una causa si pensamos en asma. Pero luego dice que le dan antibióticos, así que como que esa opción se descarta. ¿Por qué se descarta? Espera un cachito, Adriana. A ver, ¿por qué se descarta? Un poco más de explicación. A ver, ¿qué has pensado? Si es faringoamigdalitis ocasionada por un virus, entonces podría ser uno de los factores que desencadena el asma. Pero luego dice que se le da antibiótico, entonces eso nos dice que pudo haber sido provocado más por una bacteria que por un virus. Si es que hubieran tenido precisión del 100% y estarían súper seguros, pero no saben. Porque no hay ninguna, ni cultivo, ni nada para decir más, clínica nomás, y bueno, probablemente la amoxicilina como preventivo, porque tampoco es tos productiva. Entonces, a ver, ¿cuál sería la conclusión entonces, Sapka? ¿Qué dices? ¿Que no es por infección? No, yo creo que es más por los AINES. Por los AINES, ya. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién, Manuel? Sí, doctor, lo que pasa es que, bueno, en lo que expuso la doctora Aguilar, hablaba acerca de que, ¿cómo se llama? Que los virus, digamos así, las infecciones víricas producían más, digamos así, tendencia a producir asma, pero no mencionó en ningún momento acerca de una infección bacteriana, alguna cosa así. Entonces, quizás por eso ahora Sapka concluyó eso, pero en realidad no sé. ¿Qué dice usted? No, ustedes son los que van a ver. Porque producen los mediadores inflamatorios, que eso va a ocasionar también a exacerbar el asma. ¿De quién hablas? ¿De los mediadores inflamatorios?
La primera parte no te escuché. Las infecciones víricas y las infecciones bacterianas. Es un factor de riesgo, dijo la doctora, y junto también con los AINES, por lo que producía. No es que eso es lo que lo produce, sino que es un factor de riesgo que va a predisponer también lo que es el cuadro. Ya. Entonces tenemos aquí 3 opciones, ¿no? Posiblemente por los AINES, posiblemente por el virus, por lo que han dicho, ¿no? Y posiblemente, por lo que decía Sarka, si te han dado amoxicilina o antibiótico, tal vez por bacteria. Cualquiera de los 3 podría inducir una reacción de hipersensibilidad y producir un asma. Pero bueno, hay una cuarta que es lo que decía al principio su compañero, que es por una alergia, ¿no? Por las urticarias. Entonces, ¿por cuál nos inclinamos o los datos a cuál nos orientan más? Por el aire frío. Ya, porque a ti te hace frío. A ver, espera, Alejandra, levanta. Espera un momentito, Alexander. Alejandra estaba antes y después hablas tú. A ver, Alejandra, sí, fuertes. Sí, doctor, perdón. Yo tenía la duda de que, pues, en la historia dice que aún después de haberle dado este tratamiento de los AINES y de los antibióticos, todavía persiste su dificultad respiratoria y tos. Entonces, ¿sería tal vez un mal diagnóstico buscando que sea un virus o una bacteria, sino ya algo más alérgico? Sí, puede ser, pero hay que tomar en cuenta el tiempo. Son 10 días, hace 10 días. ¿Sí? ¿Quién quería hablar? ¿Quién? ¿Sarka? Yo, doctor. Adriana, dime. Creo que era Alejandra la que decía, ¿no? Eso de que después de haberle tratado con lo que son los AINES y los antibióticos, persistía la dificultad para respirar. Hay estudios donde, bueno, hay algo que se llama intolerancia a lo que son los AINES, ¿no? O a la... algo más era. Pero no sería más que todo por eso, por una intolerancia que he tenido, lo que ha producido lo que ha llegado a producir, lo que ha dado asma, lo que le ha dado asma. Es justamente ese es el dilema, ¿no? O sea, si hacen la historia completa, es una chica que estaba muy bien, tranquila, hace 10 días tuvo una infección, no sabemos si viral, bacteriana, pero bueno, tenía un poco la faringe inflamada, supongo, consultó y tenía una faringomigdalitis y le dieron un tratamiento para ese momento que suponemos que ha sido el tratamiento correcto, que han pensado que era bacteriano hace 10 días, ¿no? Y empezó a tomar eso y antiinflamatorios. Y 10 días después de iniciar se desencadena esta crisis asmática. Entonces, ese es el cuadro y ahí viene la habilidad, ¿no? Y el conocimiento de qué cosas van y qué entra y qué no entra. Ahí tienen la opción, entonces, que puede haber sido, como dice una historia, de que se ha ido hipersensibilizando con los AINES y 10 días después se ha generado esa la crisis, ¿no? Por lo que decían, todo el mecanismo de acción o los efectos de los AINES. Esa es una de las opciones. La otra opción es que no tenga nada que ver eso y más bien por como estaba por lo que han dicho, en el frío, tratando, porque ya se sentía bien después de 10 días de su infección, de su faringomigdalitis, presentó la crisis así rápidamente. Entonces, eso es lo que hay que dilucidar, ¿no? Y ahí tienen todos los 2 cuadros justamente. Entonces, ¿cómo dilucidamos esa parte? Doctor. A ver, Alejandra. Sí, bien. Yo, con respecto a lo que dijo Adriana, sí, es una... es como una alergia, ¿no? Que se tiene a esto de los AINES y a la aspirina, ¿no? Sí, lo encontré, pero los efectos decía que se dan rápidos, o sea, esa reacción de alergia a esto se da como 3 horas después, entonces si se le dio ya hace 10 días, yo creo que esto se hubiera desencadenado tal vez más antes. Exactamente. Entonces, es más probable que sea una reacción por el frío o una alergia que se ha desencadenado en ese momento a algo, ¿no? Descartando el efecto de los AINES. Eso es lo que propones, ¿no, Alejandra? Sí, doctor. Ya. ¿Qué dicen? Doctor. Sí, Manuel. Pero
Bueno, yo estuve leyendo, bueno, no me acuerdo dónde, pero ¿cómo se llama? Se supone que, bueno, hay niños que les da asma, ¿ya? Pero después les desaparece. Ajá. Y después como que cuando ya son más jóvenes, les reaparece y digamos así, son más reagudizadas. Ajá. Entonces, también podría ser que hayan estado, digámoslo así, sensibilizados los mastocitos que tenían ellos y ya cuando ya la etapa de ya 21 años, ¿no? Se activaron por cualquiera uno de estos factores. Así es, exactamente. Entonces, si tienes un antecedente, como en este caso de urticaria de niña, entonces tienes cierta predisposición a reacciones alérgicas, ¿no? Puede ser a virus, puede ser alguna sustancia tóxica, puede ser algún ambiente, a polen, etcétera, ¿no? Ustedes saben eso. Entonces, en este caso, podría orientarnos un poco más hacia eso. Si no tuviera ese antecedente, sería poco probable lo que dice, pero tiene ese antecedente de urticaria, entonces hay un poco más de peso. ¿Ok? Bueno, entonces estamos ahí en la disyuntiva, vamos a ir a averiguar, a ver qué otras cosas más hay, Sharon, a ver, en la anamnesis remota, ¿qué más han hablado? ¿De qué otras cosas más hay que les pueden orientar más? Doctor, yo quería aportar a lo que es el reflujo gastroesofágico. Yo en una parte encontré que el reflujo puede empeorar lo que es el asma y puede ser un gatillante. Ajá, exactamente. Hay mucha relación entre el esófago con bronquio y tráquea, ¿no? Tráquea y bronquio, por vía traqueal, sobre todo porque están lado a lado. Efectivamente, una inflamación del esófago muy rápidamente afecta al bronquio y genera una irritación. Entonces, sí, ese es un antecedente más. Hace 2 años ha tenido el reflujo antecedente, el antecedente del reflujo. Bueno, tratado con metoclopramida y no dio controles, ¿no? Ok, ¿qué otras cosas más tienen? Dermatitis atópica en la niñez. ¿Qué les dice eso? Y antecedentes familiares, ¿no? Padre y madre. Bueno, sobre todo el padre con urticarias. ¿Tiene algún peso de stock de esta historia? ¿Esos datos? Sí, doctor. Según el Harrison, el 80% de las personas con alergia atópica tienen asma. Ok, es un dato epidemiológico, entonces, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué dirías, Sabka, entonces, sobre esto? ¿Cuál sería tu conclusión con ese dato que das? Que es muy probable que sea por que sea un asma, ¿cómo se decía? ¿Exógena? ¿Por hipersensibilidad? Sí, doctor, por hipersensibilidad de tipo 1. Ya, ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún aporte más sobre esa parte? Porque está bastante claro. Ya, entonces iremos a ver quién, Adriana. Dale, Yo tengo Adriana. una pregunta. Dime. Con lo que estaba hablando Safka, esto, bueno, dicen, ¿no?, que tiene tenía dermatitis atópica en la niñez. ¿El asma no se produce cuando hay dermatitis atópica crónica? También, o sea, el estado de la dermatitis es no está totalmente esclarecido todo su proceso porque es muy difícil, ¿no?, estudiar en la piel, pero en general se considera que las dermatitis atópicas son generadas por una hipersensibilidad cutánea a los ácaros, a veces al mismo sudor, o a polen, o a cualquier sustancia que esté en contacto, a jabones, etc. Entonces, es difícil encontrar, ¿no? Hay muy pocos pacientes encuentran claramente así la relación. Pero lo que sí dice la dermatitis atópica, la información que da es que hay una hipersensibilidad. O sea, genéticamente está esta niña en esa edad
muy sensible a algunas sustancias, aunque no sepamos exactamente a cuáles, pero está muy pronta a reaccionar, ¿no? O sea, su cuerpo a reaccionar fácilmente ante la presencia del alergeno en este caso. Incluso puede ser en algunos casos el mismo sol, ¿no? O sea, los rayos solares generan una reacción en la misma piel y puede generarse una dermatitis atópica solar, etc. Entonces, la información que podemos sacar de ahí, sea crónica, bueno, no hay tampoco tan aguda y crónica porque la dermatitis atópica se presenta y puede aparecer, desaparecer dependiendo del alergeno, incluso dependiendo del estado de ánimo, ¿no? De la persona. Entonces, generalmente se puede agudizar y después desaparecer. Y en ese sentido podríamos considerarla como crónica con periodos de exacerbación. Entonces, pero bueno, lo importante es que lo que nos está diciendo es que genéticamente esta chica Solange tiene una predisposición a reaccionar con algunos alergenos, ¿no? Particulares para ella. Entonces, no sé si esa era tu duda. Si poner que aguda o crónica, es difícil clasificarlo. Yo considero que las dermatitis atópicas son siempre, bueno, es más frecuente en la niñez, pero como pueden aparecer en cualquier momento en la vida, no es como una gripe que aparece, desaparece y no es una aguda o se cronifica como una bronquitis. Así. Como no se sabe exactamente, yo considero que es simplemente para la crónica o aguda es más o menos lo mismo, no hay mucha diferencia. A no ser que hayan leído alguna otra cosa. A ver, Adriana, no sé, ¿qué has visto tú? Nada, eso era mi duda, ¿no, Doc? Eso de la dermatitis atópica, de que provoca asma cuando es crónica, pero ya eso, de lo de la hipersensibilidad, sí, ya entendí. Ya, pero no es que provoca, la dermatitis atópica no provoca, o sea, está relacionada por el hecho de que hay la hipersensibilidad, pero no es que la dermatitis provoque, ¿no? Es otra entidad patológica diferente, más comúnmente la niñez. La aguda tal vez, a ver si me acuerdo un poco más, la aguda es más, tal vez, más común decir así que sea dermatitis, bueno, pero eso no dermatitis de otro tipo. Está hablando de lo de contacto, no, es otra cosa. No, la atópica siempre está relacionada a reacciones inmunológicas y el mayor órgano inmunológico es pues, la piel. Entonces, bueno, a veces son incluso dermatitis atópicas totalmente, digamos, asintomáticas o aparecen pequeñas manchas que aparecen, desaparecen, a veces molestan, un poco más de prurito y a veces desaparecen años. No es una cosa que se sepa.
chicos, su internet del doctor se cortó. Parece que sí, otra vez debe estar fallando. Sí, se salió. Se va. Sí, ¿por qué han cambiado? Dale, Sharon, estamos compartiendo. Bueno, tenían que ver el mapa, ¿no? Seguir el mapa. Ya vamos a entrar a la siguiente parte, al examen físico. O sea, ahí, esa parte ya no me escucharon cuando les decía. Con todos esos antecedentes, estamos en un punto que en realidad en una consulta eso durará 5 minutos, bueno, tal vez 10 en algunos casos. Pero es lo inicial, pero todo ese razonamiento tiene que hacerse al principio, ¿no? Entonces, ahora con las opciones, hay que ir al diagnóstico, a buscar pruebas sobre lo que estamos pensando, ¿no? Corroborar. Entonces, ahí entramos al examen físico general. Entonces, Sharon, del examen físico, bueno, lee rápido y luego nos destacas qué cosas son las importantes y qué cosas nos indicarían el diagnóstico. ¿Ya, Sharon? Sí, doctor. Dale. Bueno, en el examen físico general, el nivel de conciencia va a estar ansiosa e inquieta. El pulso arterial va a ser con frecuencia de 110 latidos por minuto. La presión arterial sentado sí va a ser de 90 a 60 y acostado no tolera el decúbito dorsal. La respiración, la frecuencia va a ser de 35 por minuto y va a usar lo que es la musculatura accesoria. Ya. La temperatura axilar va a ser de 37.3 grados centígrados y la rectal no. La saturometría del pulso va a ser de 88% y el índice de masa corporal va a ser del 23. Actitud de cúbito dorsal pasivo, marcha no evaluada y piel fría y pálida. Ya. ¿De ahí algún dato te sirve para orientarte a lo que están pensando? No me había dicho como asma, ¿no? A ver, ¿algo te sirve que indique que en ese sentido, en esa dirección? La saturometría de pulso está en 88 y si es menor a 90 va a indicar lo que es una insuficiencia respiratoria. No tanto. Que hay disnea, sí, pero no insuficiencia. La insuficiencia ya sí está muy baja y además con otros datos más, ¿no? Por ahora disnea, ya. ¿Qué más? Doctor. Sí. Después lo que la respiración. La frecuencia de respiración que va a ser 35 por minuto. Ya. Esta va a estar aumentada porque lo normal es de 12 a 20 por minuto. ¿Ya? ¿Qué más? Después sería lo que es el pulso arterial, que va a tener 110 latidos por minuto y va a estar ligeramente aumentado porque lo normal es 60 a 100 latidos por minuto. Ya, está bien. Está fuera de lo normal, pero yo quiero que me relaciones esos datos con el posible diagnóstico, ¿no? ¿Cómo esta frecuencia de 110 latidos por minuto, frecuencia cardíaca, apoya o no apoya al asma? Y lo mismo esa frecuencia respiratoria aumentada de 35 y la febrícula y la disminución de la saturación, ¿cómo se relacionan con el asma? ¿O con el diagnóstico que están pensando? La frecuencia respiratoria aumentada va a ser por la disnea, ¿no? Porque la paciente necesita más oxígeno, pero no tiene. Entonces, por eso se va a elevar lo que es la frecuencia respiratoria. ¿Ya? ¿Qué más? Doctor. ¿Quién habla? A ver. Sapka levantó la mano. ¿Y quién más? ¿Adriana? Ya. A ver. Sí, doctor. Cualquiera, no sé quién estaba primero. A ver, Sapka, ¿qué dices? Que la presión arterial está disminuida y eso es lo que como mecanismo de compensación, digámoslo así, hay un aumento de la presión arterial como un reflejo, ¿no? ¿Aumento o disminución? Hay En este caso una está disminución disminuida. de la presión arterial y hay un aumento del pulso arterial, lo que indica como una taquicardia. Una leve taquicardia, sí, pero hay una disminución de la presión.
Sí, efectivamente. Adriana, ¿qué dices? Doctor, creo que es importante esto de que no tolere el decúbito dorsal. ¿Por qué es importante? Porque básicamente la paciente va a estar sentada, no va a preferir estar sentada. Y no sé si está bien, pero yo me la imagino a la paciente tal vez sí en una posición ortopneica. Ya, sí, pero ¿por qué es importante? O sea, lo que significa que no tolera es lo que dice, que va a estar sentada, pero ¿por qué es importante? Por la disnea que tiene, doctor. ¿Qué pasaría si estuviera, o sea, por qué no puede tolerar el decúbito en términos fisiopatológicos? Por las presiones que va a haber. ¿Va a cambiar la presión si está sentada o si está acostada? Bueno, sí, doc, porque bueno, yo me imagino de esta forma. Cuando la paciente está echada, lo que hace que su abdomen, los órganos de su abdomen provocan que el diafragma suba, lo que va a provocar que haya mayor presión intratorácica. Ya. Ese tipo de presión. Más que la presión, lo que hacen es disminuir el volumen torácico. Entonces, le cuesta un poco más expandir los pulmones, porque el volumen pulmonar estaría, digamos, un poco más limitado por los órganos, efectivamente. Eso es. Pero no es la presión en sí, sino disminuye el volumen torácico, no pulmonar, no el torácico, pero sí. Y de esa manera sí también presiona un poco. Ya, Aleida, ¿querías decir? Ajá, termina Adriana, ya. Esto de que dice que está usando la musculatura accesoria. Además, exactamente, es mucho más fácil respirar de parados o sentados, ¿no? Que de acostado. También, ya. Aleida, ¿qué querías decir? Nada, doctor. Bueno, ya te vi que aquí estás. Bueno, entonces con eso les orienta a qué, con lo que, con esos datos de la frecuencia aumentada, frecuencia respiratoria no aumentada, saturametría baja, uso de musculatura accesoria. Ese es tal vez uno de los más importantes. ¿Qué les indica ese uso de la musculatura accesoria? Obstrucción de las vías aéreas. Puede ser. Doctor, que necesita mucho más para poder, pues, respirar, para Espera, poder, Diego, no te escucho bien. Otra vez dices. Compensar esa... porque necesita mucha más energía, es decir, mucho más trabajo, por eso utiliza lo que serían los músculos accesorios. Por eso también podría presentar lo que sería disnea o algún tipo de... ¿Más trabajo? ¿En qué sentido más trabajo? O sea, más energía, va a absorber más energía. Porque hay una obstrucción. No, necesita mucha más... volumen de aire. Claro, lo que no está haciendo es entrar aire suficiente. Por eso hay una demanda mayor de oxígeno, sobre todo, y por tanto se necesita meter más aire para satisfacer la demanda de oxígeno. De ahí viene el aumento en la respiración, ¿no? O sea, que los músculos accesorios funcionen indica que necesita inspirar más. Normalmente ya saben que en la inspiración solo hay unos músculos primarios, diafragma, intercostales suficientes, pero si usa los otros, quiere decir que algo está impidiendo que entre aire o que salga. Pero bueno, en ese sentido está un poco obstruida la vía, tal vez. ¿Quién decía? ¿Quién levantó la mano? ¿Belén? ¿Sara? Doctor Belén, Adrián, Sonia y Nicole. Ya están en cola. Ya. A ver, bueno, en ese orden. A ver, Belén. Sí.
Cuando dicen decúbito dorsal pasivo, significa que no está, o sea, emocionalmente, no está tranquila en ese sentido, no está queriendo sentarse, pararse. A eso se refiere en tu caso. Cuando dice actitud de cúbito dorsal. Y cuando me presiona, ¿dónde está la otra que dices? La respiración. Presión arterial, sí. Ya. Presión arterial. Acostado no tolera el cúbito dorsal. O sea, cuando le han tomado la presión arterial de sentada, 90-60, le han echado seguramente se ha mareado, o sea, un mareo o algo. Por eso en el momento de tomar la presión arterial de acostada, es ahí donde no tolera, ¿no? No dice que sea menos, sino que, bueno, supongo que en ese momento la paciente dijo, no quiero estar acostada. ¿Qué es más para por lo que decía hace rato? Que el uso de la musculatura y la presión del abdomen, etcétera, que le impide respirar. Y si no está respirando tranquila, por eso no ha habido tolerar. No es tan contradictorio porque solo es el momento de la presión arterial. Y bueno, la actitud en decúbito dorsal pasivo, bueno, supongo que es eso. En cierto sentido sí es contradictorio, pero bueno, así está descrito. No te puedo decir, no la conozco a Solange, así que posiblemente haya sido más en el momento de tomar la presión, ¿no? ¿Y a quién sigue en la cola después de Belén? Adrián Rojas, doctor. Adrián, don Adrián. ¿A qué habla Adrián? ¿Qué dices, Adrián? No, igual que Belén y los demás, yo más que todo estaba viendo la oportunidad de eso, de la utilización de los músculos accesorios. ¿Ya? Ok. ¿Y el resto, qué más? ¿Quién sigue? Luego vino Sonia. Ok. Doctor, yo quería decir igual lo mismo, pero o sea que hay un exceso de dióxido de carbono y por eso está activando los centros respiratorios para que haya los músculos accesorios y que no esté entrando aire, solamente eso. O sea, el resumen del resumen. Ya. No sabemos si hay un exceso de CO2. ¿Por qué dices que hay un exceso de dióxido de carbono? Porque cuando hay aumento de dióxido de carbono más que de oxígeno, se activan recién los centros respiratorios, que son los que activan a los músculos accesorios en realidad. Ya, pero no, sí. En este caso, bueno, está bien la fisiología de los quimiorreceptores y son mucho más sensibles, y la zona quimiosensible que usted bulbo es más sensible al CO2, efectivamente. Con eso aumenta. En ese sentido, sí tendríamos que decir más bien que toda la maquinaria extra que está utilizando es para más bien eliminar más CO2 que para captar oxígeno. Pero van los dos, ¿no? De la mano, muy, muy relacionados, y en realidad lo que necesita este paciente es, bueno, por alguno de los mecanismos, no sé si por aumento del CO2 o por disminución de la presión parcial de oxígeno, ha estimulado sus zonas respiratorias y efectivamente está aumentando todo el ejercicio mecánico respiratorio para poder compensar probablemente los dos. No podríamos decir ahorita si es CO2 o oxígeno, aunque por la teoría sí sabemos que es más CO2. Ok, bien, Sonia, buena observación. ¿Quién sigue, Daniel? Nicole Mariana, y con ella acabamos. Nicole Mariana más, ¿listo? Nicole, ¿qué decías? Sí, doctor, que también el uso de la musculatura accesoria podría estar relacionado con la insuflación pulmonar que se menciona después. ¿Con la insuflación pulmonar en la exploración física? Sí, seguramente, claro, tiene que estar relacionado. Ya, a ver, cuando lleguemos a esa parte aclaramos contigo. Ya. ¿Y quién más venía después de Nicole? ¿Mariana? Ahora libre, doctor, hasta ahí anoté. Ahora libre. Ya, claro. Nadie se levantó. Ya, entonces Sharon, puedes continuar. Vamos a ver el examen físico entonces. Ahora, bueno, de ahí todos los datos, antesitos, un minutito, para que se resuma. Todos estábamos yendo hacia asma, ¿no ven? Entonces,
está ansiosa, está inquieta. Eso normalmente es por la respiración. Cuando uno deja o respira no lo suficiente, en cualquier situación, se pone ansioso e inquieto, ¿no? Hagan la prueba ustedes, meterse en la piscina más de 1 minuto, cuando ya le está faltando el aire, es un reflejo normal, digamos. Ya, entonces tiene una leve taquicardia, está también hipotensa, taquipneica y con uso de la musculatura accesoria. Todo eso está indicando que hay algún problema, por lo que han dicho, probablemente obstrucción del flujo aéreo, ¿no? O de las vías aéreas. Y obviamente esto lleva a una disminución de saturametría, por tanto aquí podemos decir también que la demanda de oxígeno no está satisfecha, tiene que ser 95 por lo menos, y bueno, hasta ahí en ese punto. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar a la exploración física. Dale, Sharon. Sí, doctor. En el examen de cabeza y cuello, en cabeza, los ojos va a ver lo que es las pupilas isocóricas reactivas, las conjuntivas pálidas, movilidad ocular normal, nariz, el pliegue nasal transversal. En la boca va a ser de aspecto general, los labios secos, la faringe y amígdalas con discreta congestión. En el cuello va a ser simétrico, la movilidad normal, sin aumento de volumen, y las yugulares en ingurgitación. Los pulsos carotídeos van a ser palpables, la tiroides normal y sin adenopatías. En el examen torácico, en el examen pulmonar, vamos a encontrar lo que es el empleo de los músculos accesorios de la respiración, la retracción intercostal, insuflación pulmonar, la broncofonía disminuida y la expansibilidad permanente, hipersonoridad y murmullo vesical disminuido, la fase expiratoria prolongada y sibilancias bilaterales. En el examen cardíaco, la frecuencia cardíaca de 110 por minuto, el ritmo regular rítmico, no se auscultan soplos. En el examen abdominal, Dale. En el examen abdominal, la respiración abdominal sin cicatrices ni aumentos de volumen, los ruidos hidroaéreos positivos, blando, depresible, doloroso, a la palpación profunda y superficial. No se palpan hernias, no se palpa hígado, vaso o otras vísceras ni tumores. En el examen de columna y extremidades, la columna, forma y movilidad no valorados, y las extremidades con formación y movilidad normales, inferiores sin edema, pulsos arteriales presentes. El examen neurológico, las funciones encefálicas superiores no van a estar valoradas, los pares craneanos sin alteraciones, la motricidad, el tono y la fuerza muscular normales, reflejos superficiales y profundos no valorados, sensibilidad normal y pruebas cerebelosas no valoradas y signos meningios ausentes. En examen de piel, las áreas hiperpigmentadas en cuello y flexura de codos. Ya, muy bien. Hasta ahí entonces, ¿qué cosas son las más importantes, Sharon? Para el cuadro que estamos viendo, ¿no? ¿Se salió Sharon o no? No está aquí, doctor. Tal vez las conjuntivas pálidas, los labios secos, que eso va a ser, ¿no? Por la hipotensión arterial que va a tener la paciente. Y los labios también, secos, ¿no? Como se menciona. Los labios secos, ¿qué te están diciendo? ¿Sí? ¿Quién dice? Yo, doctor, ¿Adriana? Básicamente los labios secos nos hacen referencia a que, bueno, la paciente está con asma y está maltratada, si se puede decir así. ¿Por qué maltratada?
O sea, los labios secos te indican que está maltratada. A ver, no te entendí, Adriana. No, doctor, o sea que no estamos teniendo un control de lo que es el asma. No, pero estamos yendo recién al diagnóstico. O sea, labios secos, ¿a eso te referías? Labios secos. Oh, a ver, no te entendí bien. De nuevo, a ver, Adriana. Es que esto de la boca y los labios secos básicamente están relacionados a que no estamos controlando lo que es el asma. O sea, como persona, ¿estás diciendo la persona que tiene asma no controla y por eso tiene labios secos? No, doctor, o sea que la paciente no está haciendo... Claro, pero acaba de venir, le estamos diagnosticando recién, no sabemos nada todavía. Espera un poquito, está en cola, a ver, en la cola. Doctor, a ver, ¿Adrián Rojas? No, primero era Adrián y Rubén. Ya, dale, entonces, ¿Adrián se ha retirado? No. Sarka, ¿qué decías? Que es por el mal funcionamiento de las glándulas salivales, pero busqué más y no decía nada más, que también había como una hipertrofia del músculo liso, pero no sé cómo afectaría en realidad. Ya, o sea, estamos hablando de los labios secos, ¿no? Ya, sí, a ver, vamos a ver. Ya, Diego, ¿qué dices? Tal vez sería porque hay una mayor actividad simpática y todos sabemos que la parte simpática va a causar principalmente lo que sería broncoconstricción. Y al no haber lo que sería, bueno, al verse disminuida lo que serían los reflejos vagales, porque sabemos que en el asma se produce lo que sería broncoconstricción, hay una constricción realmente. Entonces, en ese caso no se produciría lo que sería una secreción, porque la secreción sería más de parte de lo que sería el parasimpático. Es lo único que se me ocurre. Ya, está bien. Es una buena opción. Adrián, ¿qué dices? Casi lo mismo que Diego, más que si tomamos en cuenta cómo entró el paciente y todo lo demás, vemos que salió de un ejercicio y la actividad simpática que has realizado muestra esa sequedad en los labios y también el esfuerzo que hace el paciente por respirar. En el diagnóstico que estamos queriendo llegar, que es asma. Otro dato importante es, he visto que es el pliegue de nasal transversal. Eso ya es otro sí. Ya. ¿Signo de qué es eso? ¿Qué te está indicando? El signo de pliegue transversal más que todo nos puede indicar de una rinitis alérgica. Generalmente se da cuando las personas que sufren esto tienen a rascarse, entonces mueven la nariz de un lado a otro, entonces se queda marcado esa línea transversal. Ok, está bien. Ese es un signo un dato extra que ayuda. Ok. Gracias, Rubén. Doctor, quizá, ¿cómo se llama? Los labios secos puede significar simplemente que como no está respirando por la nariz, empieza a respirar por la boca. Uh-huh. Y aumenta digamos así, como aumenta la frecuencia respiratoria, está aumentando, digamos así, el aire que ingresa, además que está en la mañana. Aire frío, lo más probable, bueno, no sé si han estado en Oruro, pero el aire frío te deja todo roto los labios y seco así. Bueno, es una deducción, ¿no? Sí, puede ser. Bien, Diego. ¿Qué decías, Diego? Doctor, solamente quería agregar que tal vez podría hacernos un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, con la bronquitis crónica. Podría ayudarnos también para eso. ¿Los labios secos? Sí, doctor. Ya. Bueno, no sé mucho lío. Los labios secos, les apuesto que mañana temprano, como dice Rubén, salen temprano a las 6 y van a estar con labios secos. Para el frío, la otra es porque está respirando y entrar y salir aire rápidamente, es seca, porque lo único que significa el labio seco es que no está pasando la lengua constantemente, ¿no? Por ahí. O en el peor de los casos va a estar ligeramente deshidratada, es posible que porque ya ha tenido un buen tiempo de evolución. Ustedes saben que cada que un
cuando expiramos no solamente aire, sino también vapor de agua, ¿no? Entonces, si estamos con la frecuencia respiratoria aumentada, estamos perdiendo también un poco más de agua, entonces no es una deshidratación como sería una insuficiencia renal o como en una diarrea, algo así, pero sí, simplemente va a bajar un poco, digamos, es una doctor. Bueno, parece que se le cayó otra vez el inter. Alexander Rojas, tú querías igual hablar algo, así que porfa, acuérdate porfa lo que ibas a decir y órale. ¿Perdón? Era eso de la deshidratación, solo quería agregar eso, pero ya lo dijo el doctor. Sí. ¿Alguien más que desee agregar? Diego, ¿estás con la mano levantada? ¿Por qué una persona que tiene dificultad respiratoria y tos sale a correr en la mañana? No entiendo. Bueno, les voy a adelantar un poco. Rubén diste en el clavo cuando hablaste en pediatría sobre los niños que tienen asma, en principio síntomas y posteriormente se resuelven, por así decirlo. Justamente hablamos eso en pediatría y si quieren les digo ahora o después. Luego los problemas que tiene esa persona y sale a correr, si lo quieres así, a veces es genético, puedes estar bien, o incluso hay personas de que, como nosotros los sedentarios, que no hacemos nada de nada, vamos a correr pensando que todo está bien y de repente, boom, te vas al diablo, porque no puedes respirar nada, es un asma, es una clasificación también de asma. Eso. Y aparte, creo que Adriana habló sobre la laguna, dio un punto que estaba tratando sobre la laguna, más que todo. Es importante también ese punto, y más que todo en Cochabamba, debido a que está rodeada de montañas. ¿Por qué? Porque nosotros, como ustedes saben, vivimos con alergenos, humo de los autos, pelo de perros, la contaminación y demás. Y como ustedes ven, prácticamente todo está rodeado de montañas. Entonces hace más difícil que el aire pueda alejar todos esos contaminantes de nosotros, y es como que nos quedamos respirando eso mismo, que es un agravante para el asma. Aparte que al correr uno abre la boca para respirar y peor todavía no hay el filtro natural de la nariz. También. Ok, ya volví, fui a enfriar mi boca. Ya. Además de mi internet corre y se enfría. ¿Tienen ustedes internet de Intel, Tigo o cuál? Yo tengo el Tigo que se corta el Access. Parece que es mejor el Access. Bueno, el Tigo se corta hasta ahora. ¿Será por la? ¿Ah? ¿Igual es? No, 2000 veces mejor es Access. Y es más barato. Ya. ¿Ah, sí? A ver, voy a ver. Dime. Yo tengo una pregunta, es que lo que pasa es que la doctora Aguilar decía que, ¿cómo se llama? Que cuando uno corría, eso producía, digamos así, broncodilatación. Entonces, yo no sé, bueno, no entiendo, porque si dicen que, ¿cómo se llama? Que el ejercicio físico también, digamos así, predispone o no, estimula un ataque de asma, digámoslo así. Entonces, ¿cómo, si está corriendo, eso le produce broncodilatación? Bueno, no entiendo muy bien. A ver, lo que no entiendo es cuál es tu duda exactamente. O sea, entiendo lo que es la broncodilatación, pero ¿cuál es tu conflicto? A ver. Es que yo bueno, yo conocí a alguien que, ¿cómo se llama? Que de niño tenía asma. Y entonces cada vez que le daba una crisis de asma, como no tenía salbutamol, salía corriendo hasta que se le calmaba. Pero no sé si eso realmente funcionará. Ya. No, o sea, cada persona y cada paciente es totalmente diferente. Y cada uno es un mundo, hay que entender a cada paciente. Que el ejercicio puede desencadenar
es una realidad, ¿no? Y digamos, cierto porcentaje, no te voy a decir cuánto, tiene ese tipo de ese desencadenante, ¿no? Hace ejercicio y el hecho de la vasodilatación o el mismo la misma secreción y el flujo aire, un poco de aire, ¿no? En los bronquios un poco más intenso, puede generar una reacción. Pero en la persona que tú dices que con el ejercicio se calma, probablemente tenga un efecto, un mecanismo de que como el asma genera un estado de ansiedad por la falta de oxígeno, lo que estábamos viendo hace ratito. Entonces, al hacer ejercicio, al correr, supongo que baja su estado de ansioso y eso provoca más bien una relajación del músculo liso porque es un mecanismo fisiológico, como sabes, si una persona que no es asmática empieza a correr para que haya suficiente, o sea, para que la deuda de oxígeno, no sé si se acuerdan de eso, para que la deuda de oxígeno no aumente, se abren los bronquios, hay una broncodilatación para que justamente entre un poco más de aire, aumenta la frecuencia cardíaca, de manera que el gasto cardíaco y aumente el gasto cardíaco y la provisión de oxígeno a todo el cuerpo, a todas las células del cuerpo es suficiente. Entonces, en ese caso, de la persona que conoces, puede ser uno de los mecanismos, ¿no? Si no es una reacción severa pulmonar, el hecho de hacer ejercicio genera la broncodilatación y eso, bueno, ya le genera entrada de oxígeno y salida sobre todo de oxígeno suficiente y bueno, entonces ya está tranquilo, ¿no? Ya se libera, se baja su asma y no es un asma muy severa entonces y no debe ser un asma debido a algún alergeno o la reacción no es muy, muy fuerte principalmente. Esa es la posible explicación, ¿no? Bueno, seguiremos, chicos. Estábamos en lo del tórax. Entonces, Sharon, a ver, en el tórax, ¿qué cosas importantes hay en el tórax? ¿Sí? Adriana, dime. Yo tengo algo que tal vez si se nos haya pasado. Cuando hablamos de examen de cabeza y cuello, dice que en la nariz presentan pliegue nasal transversal. Eso puede ser porque hay algo que le está molestando y puede estar relacionado con una alergia. No, eso ya lo explicó. ¿Quién de los compañeros habló hace rato? No me acuerdo de tantos, pero ya lo dijo uno de los compañeros. Creo que. ¿Quién fue? A ver, ¿quién habló del. Adrián, sí. Ese es un signo que viene desde antes, ¿no? En ciertos pacientes alérgicos. Entonces, sí, ya lo explicó ahí Adrián. ¿Ah? ¿Qué es? Y eso, Doc, de la faringe y las amígdalas con discreta congestión. Sí, bueno, o sea, es un dato, pero tomando en cuenta a la paciente que hace 10 días estaba con eso, hasta ha ido evolucionando bien, ¿no? Tenía una faringomigdalitis, o sea que tenía ya de por sí su faringe inflamada y sus amígdalas también inflamadas. Estaba en tratamiento, ha bajado, pero todavía no ha terminado de sanar, digamos, ¿no? El proceso inflamatorio faringoamigdalítico. Entonces, no es simplemente restos que podría, sí, en un momento dado, ser como causa también, si estaríamos hablando de virus, que en ese momento recién se haya presentado una reacción alérgica, pero es un dato que más creo que es un residual de la faringoamigdalitis que ha tenido hace 10 días. Que es normal encontrar eso, ¿no? En una paciente que hace 10 días estaba con eso, bueno, todavía tiene seguramente un poco hiperémica y por eso es una discreta congestión, pero es solo un proceso final, creo yo. Es importante, pero no creo que sea como causa del asma en todo caso. Ya, dale, Sharon, examen
torácico, tórax. ¿Qué cosas más rescatas de ahí? No te digo. Ahora tu internet ya también, Sharon. ¿Verdad? O mi internet. Ya, a ver, ahora sí te oigo. Dale, Sharon, adelante. Ahí va a destacar lo que es el empleo de los músculos accesorios, que va a intentar, ¿no? Meter más aire. También vamos a tener lo que es la insuflación pulmonar. Y en esto de la hiperinsuflación pulmonar, he averiguado que también se podría deber a lo que es el tabaco, y la paciente en una parte dice, ¿no? Que tabaco ocasionalmente. Después, a ver... Pero ocasional, bueno, no dice, no me creo que dice exactamente si es fumadora, bebedora, creo, social, dice, ¿no? Ocasional fumadora. No dice nada. Bueno, dale, sigue nomás, Sharon, no te pares. Después está la broncofonía disminuida y la actividad permanente. Eso podría esos son ser los por una... ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Podría verse por una obstrucción de la vida. No, a ver, no me expliques qué significa. ¿Cómo, si tienes broncofonía disminuida, qué te dice a ti? ¿Qué información te da? Que la broncofonía está disminuida, y lo mismo, ¿qué información te da la expansividad permanente? Y lo mismo me vas a decir de la hipersonoridad. Leida, a ver, ¿qué estás viendo en el grupo? Sí, doctor. En la broncofonía se podría decir que la transmisión de la voz cuando uno está haciendo un examen semiológico de la paciente, esta transmisión de la voz va a hallarse más disminuido por la presencia de aire que está en los pulmones. Eso también da a la insuflación pulmonar, porque el aire está atrapado y no puede salir en una manera normal, ¿no? Como durante la inspiración, el aire se queda atrapado. Ya. Luego, el otro signo. Ya, el otro dice, la expansividad permanente. Eso es porque como el aire está atrapado, entonces el tórax está más distendido. Por eso es que se oye un poco más extensible el tórax. Ya, pero preferiría que lo digas al revés. La expansibilidad permanente, o sea, que esté más constantemente así, que no vuelva a su estado original, indica que hay aire atrapado, no al revés, ¿no? O sea, vamos de los síntomas hacia la explicación, hacia la fisiopatología, hacia abajo. Ya, ¿y la hipersonoridad? Por el aire atrapado hay mayor resonancia en la caja torácica, doctor. Ya, ok, muy bien. Y murmullo vesicular disminuido. Fase expiratoria prolongada, como le dije, no puede expulsar el aire de manera rápida y normal. Y las siguientes bilaterales son esos sonidos chirriantes que hay durante la respiración que tiene la paciente, y se presenta en ambos pulmones, derecho e izquierdo. Ya, claro, en este caso sí. Ya, y entonces, ¿todo eso qué significa, Leida? Ahí claramente podemos ver que hay un síndrome obstructivo, doctor. Hay algo que está impidiendo que el aire ingrese o salga, que hay algo que está evitando. Ahora más precisa, dime con más precisión. Ahorita ya no vas a decir que algo que impide que ingrese. Todo eso te lleva a pensar, más bien, hay algo que obstruye, sí, pero a la salida, no al ingreso.
A ver, esto es lo que quiero que puedan distinguir. A ver, Aleida, haz la distinción. ¿Por qué te estoy diciendo que es solo para salir? ¿Qué cosas te indican que es solo que impide que salga el aire? Doctora, lo que he leído dice que el aire ingresa, pero en menor volumen. Y lo que hace que el atrapamiento de aire que hay en los pulmones evite que tampoco sale. O sea, el aire no sale, pero sí puede ingresar a menor volumen y sale también a menor volumen, pero con más lentitud. Ya, está bien. Eso es lo que has leído. Ahora yo quiero que pienses, no lo que has leído, sino lo que tú piensas y que razones con esos datos. Imagínate, para todos obviamente, ¿no? Imagínate que tienes un paciente ahí, a esa chica, has puesto tus manos, has puesto tu estetoscopio, has sentido así que la expansividad es permanente, está así distendida, le has hecho la percusión y boom, está sonando como tambor, y le escuchas con el estetoscopio y su murmullo vesicular apenas se oye, está disminuido, y cuando le ves lo que está respirando, tarda, en lugar de tardar 3 segundos, tarda 5 o 6 segundos en la expiración, y cuando, bueno, estás escuchando sibilancias. Todo eso, tú pensalo, ¿qué está pasando en el pulmón de esta chica? No lo que has leído, quiero que tú piensas ahí. ¿Qué imagen se forma en tu cerebro con eso? Con todos esos datos. ¿Qué está pasando en los pulmones o en el tórax de esta chica? Doctor, podría ser que los bronquios, primero los alveolos se han empezado a distender para poder captar más oxígeno o más aire. Y los bronquios se andan cerrando, lo que impide el paso del aire hacia afuera, o sea, al exhalar. Ya, solo una aclaración. Los alvéolos nunca se expanden para tomar más aire. No son independientes. Solo cito para que tengas claro. Ya. Y luego los bronquios, ¿qué dices? Están obstruidos. Entonces, ¿qué está pasando con los pulmones? ¿Cuál es tu imagen? A ver. O Sharon, o Sapka, o cualquiera del grupo. El aire que quedó atrapado intenta salir y eso es lo que produce la sibilancia también. Ajá, hay algo que impide la sibilancia, no es porque el aire esté atrapado. O sea, no, doctor, ¿cuándo suena? Intenta salir el aire. O sea, porque sale, pero sale dificultosamente. Dificultosamente, pero no solo dificultosamente. A ver, cuando agarra una quena, ¿por qué suena la quena? O el pinquillo, cualquiera de esas, las flautas en general. Como los orificios. Ajá, o sea, está pasando el aire a cierta velocidad, más o menos alta, pero por un estrecho, o sea, por un tubo, digamos así, ¿no? Que es las quenas, todo eso, por un orificio que es estrecho, no es suficiente, ¿no? ¿Por qué cuando quieren llamar a alguien silban, ¿no? Para llamar a alguien y suena? Es lo mismo, pasa aire a alta velocidad por un conducto estrecho. Entonces, la sibilancia lo que significa es que los conductos aéreos están muy disminuidos y el aire está pasando, hay suficientemente aire, los pulmones están, digamos, comprimiendo para que el aire salga, entonces sale más o menos rápido, pero no porque respiren rápido, sino porque está obstruido. Entonces, el diámetro de los bronquios es menor, por tanto, suena, ¿no? Y ese es el signo casi patognomónico, digamos, de las, ¿no? Así se explica la sibilancia. Ok. Y todo lo demás justamente indica eso, ¿no? Cada uno de los signos. Si está en la hipersonoridad es porque hay aire atrapado, como han dicho. El murmullo vesicular disminuido no pueden oír, ¿por qué? Porque hay mucho aire entre los alvéolos, o sea, los alvéolos están tan distendidos que no hay mucho flujo de aire, entonces el murmullo vesicular, ¿qué es eso? ¿No? La entrada y salida de aire de los alvéolos está disminuido. Y al decir que la fase expiratoria está prolongada, eso le está diciendo que la obstrucción es de salida, no de entrada.
y la sibilancia, bueno, ya visto. Entonces, con todo eso, ya tiene un diagnóstico bastante cercano, ¿no? Bueno, vamos siendo más rápidos. Entonces, ¿cuáles los diagnósticos posibles? Ahora sí, Sharon, ¿estabas compartiendo tu mapa o Aleida? ¿No has sacado tu mapa conceptual? ¿Por qué? Compartir. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico del grupo, Manuel? Crisis asmática, doctor. ¿Crisis? Sí, doctor. Crisis asmática, ya. Ok, a ver, ahora van a percibir. Los otros grupos, ¿qué dicen? ¿Qué diagnóstico han puesto? Creo que los de los otros grupos no están. Adrián, ¿tú en qué grupo estás? En el siguiente. Ya, ¿qué diagnóstico han puesto en tu grupo? Igual, crisis asmática, doctor. Crisis asmática, me decía. Los huerfanitos. Los patitos, doctor. ¿Qué han puesto los patitos? A ver. Crisis asmática también. ¿También? Ok. Adriana, la otra Adriana Torrico, a ver, creo que no viene, ¿no, Adriana? Los representantes se da el lujo de no venir, creo. Adriana, ¿ha venido la Adriana? Creo que no. Bueno, como crisis asmática, ese es su diagnóstico. A ver, vamos a analizar un poco más la radiografía. Eso está bien, Aleida, entonces sobre eso vas a explicar un poco. Los hallazgos de exámenes del laboratorio. A ver. Espirometría y radiografía. Dale, Aleida. Ya. Primero de la radiografía, doctor. Hemos encontrado hipertransparencia pulmonar por el atrapamiento de aire. Ya. También ensanchamiento de los espacios intercostales, que aquí se evidencia por lo que está expandido el tórax. También el descenso y aplanamiento de los hemidiafragmas, perdón. Ya, sí. Y también ambos senos costofrénicos cortados. Ya. ¿Qué te indica todo eso entonces, esa radiografía? Que evidentemente hay un síndrome de asma, un síndrome obstructivo que está impidiendo la expulsión de aire. Ok. Y podemos ver el atrapamiento, clarito. Ya. Y en la espirometría, en la espirometría tenemos lo que son el BEF1. Aquí no está la imagen, doctor. Pero en el BEF1 podemos encontrar que es el volumen expiratorio forzado en un minuto, lo que se puede dar una espirometría. El paciente inspira a su totalidad y empieza a expirar, y eso se va a catalogar que es en la gráfica o en el espirómetro. Y ahí podemos ver que es disminuido porque hay un problema de obstrucción del aire por la cual y no puede salir en forma normal. En este volumen el aire sale rápido, pero en este caso el aire sale lento, por eso la curva es mínima. En este otro que es FBC es la capacidad vital forzada, que igual está disminuida porque el volumen de aire que se halla en el pulmón no es el normal, sino que está disminuido lo que tiene que expirar. Por eso el volumen es más corto y también en tiempo es más prolongado. A ver, el volumen más corto, ¿cómo es? ¿El volumen se mide en metros? El flujo de aire está disminuido. Por eso la persona cuando intenta sopla y de manera lenta. O sea, sigue
sigue así, soplando y no puede hacerlo de una manera rápida, por eso y no puede formar el pico. Ya, eso has dicho que es la capacidad vital forzada, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan de segundo lo que es la capacidad vital? ¿Te acuerdas? ¿Qué es la capacidad vital pulmonar? Sí. La capacidad vital es la suma de los volúmenes, del volumen corriente, del volumen de la reserva expiratoria y el volumen de la reserva inspiratoria. Ya, entonces ese es el volumen que está disminuido. ¿Ya? ¿Y el otro? Y esto, este FEM creo que es el flujo de expiración máxima, creo que es el pico que muestra en la gráfica, que esto también está muy disminuido porque no hay una fuerza de flujo que pueda llevar al pico más alto, sino está bastante bajo. Ya. Ok, está muy bien. Solo una aclaración. Cuando del FV1 es de 1 segundo. Es pasión de expiración forzada, ¿no? Es cuando uno inspira normalmente, si uno inspira y expira, todo el aire tiene que salir en máximo 3 segundos. Ese es el tiempo normal. Y el 80% del aire de los pulmones tiene que salir en el primer segundo. Entonces, este es el dato más importante para corroborar, ¿no? El asma. Cuando se hace la espirometría, inspira está con el asma, digamos, expira, pero no tarda 1 segundo el 80% en salir, sino por lo menos 3 segundos y termina de expirar en 5 segundos. Entonces, el primer segundo, que es el 80%, eso es lo que está disminuido en este caso. O sea, no sale 60% máximo o 40%, dependiendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, su diagnóstico final, ¿dónde está? Es crisis asmática, doctor. Ya. ¿Y solo crisis? Todos han puesto crisis asmática, pero ¿es solo crisis? ¿O es un diagnóstico de decir asma bronquial? O sea, una vez que le pase la crisis, ¿dejó de ser asma? No, sigue teniendo asma, doctor. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Asma bronquial, doctor. Asma bronquial. Asma bronquial y con una de las, cursando una crisis, ¿no? Pero el diagnóstico es asma bronquial. O sea, el diagnóstico médico es ese, ¿no? Asma bronquial. La crisis es una crisis del estado asmático. Ok, bien. ¿Ya algo más que quiera mostrar en su mapa? ¿O alguno que quiera hacer más aportes? A ver, eso ya han visto en farmacología. ¿Qué tratamiento? Bueno, en farmacología no se ve muy bien. ¿Qué tratamiento le darían de lo que han estado leyendo igual? De lo que han investigado. Doctor, hace un momento dice que para poder, como le dan un broncodilatador. Ajá. Y ahí pueden ver en el tiempo en el que transcurre si el asma va disminuyendo o algo por ahí que era que sí, y si no disminuía, creo que era un problema más crónico, algo por ahí, mira que no lo he entendido, doctor, pero sí sé que le daban inmediatamente un broncodilatador. Claro, esa es la de urgencia, sí. Ese es salbutamol, ¿no? Lo más común. Un broncodilatador para justamente permitir que ese aire atrapado salga. Eso es lo que han visto en las películas, ¿no? Que ponen su botellita y su ¿cómo se llama? Es un aparatito que se aprieta y sale. ¿Inhalador, doctor? Sí, inhalador. Entonces, comúnmente se utiliza el salbutamol y dependiendo que si es primera vez, será suficiente con eso hasta no saber si es alérgico a qué. Si es una crisis asmática y claramente identificada como alérgica, entonces se administra también por la misma vía inhalatoria corticoides para que se corte la reacción inflamatoria.
Y bueno, dependiendo del grado, si está muy severo, pues ya habrá que hacer otras intervenciones, ¿no? Internar, bueno, es raro que llegue a internarse solo por un asma, aunque sí hay casos, ¿no? Pueden llegar a una insuficiencia respiratoria si es que fuera una obstrucción muy severa. Bueno, está muy bien, es un buen tema, es muy bonito para seguir el clínica. Ya no nos da tiempo de hacer el otro, así que iremos nomás trabajando en los temas que nos corresponde. Sé que los otros grupos están creo en un caso más avanzado, no sé si se han saltado uno o qué ha pasado, pero bueno. Lo importante es que lo hagamos y lo analicemos y lo estudiemos bien, ¿no? Así que, bueno, creo que basta con un caso por hoy. Entonces, si tiene alguna pregunta más, algún comentario de los otros grupos. Yo quería decir algo. No es que, ¿cómo se llama? Según el doctor Calvin Monte de farmacología, decía que, ¿cómo se llama? Que los agonistas beta, que sea los broncodilatadores, servían para mucho más en las personas que tenían, digamos así, asma exógena. Pero, ¿cómo se llama? No servían mucho en las personas que tenían asma endógena y generalmente se les daban más lo que era corticoides. Eso. Claro, está bien. Eso depende del mecanismo, ¿no? Sí. Lo importante, sea exógeno o endógena, lo importante es generar una broncodilatación. Y eso, sea de donde sea, porque esa es una cuestión incluso vital, ¿no? Porque si no se interviene a ese nivel, pues se puede provocar un daño o incluso la muerte, ¿no? Ahora, respecto al otro, supongo que para mantener la vía permeable durante más tiempo, claro, ahí tendrías que entrar la vía exógena o endógena y dar ese tratamiento diferenciado, efectivamente. Pero eso es para después. El tratamiento inicial tiene que ser broncodilatador, ¿no? Ese es el de urgencia. En crisis asmáticas. Ahora ya, el tratamiento del asma a largo plazo, pues ya es otra cosa. Hay que buscar alergenos, determinar si el alergeno o ¿cómo sería? Bueno, el factor desencadenante es exógeno o endógeno. Alguna vez me acuerdo que un paciente era incluso ni siquiera endógeno, es emocional, ¿no? Pero ahí puede llegar a ese nivel. Bueno, cada paciente es un mundo. Doctor, Diego, dime. ¿Estaría basado en hidrocortisona? No te oigo bien, está entrecortado. ¿Qué dices? El tratamiento sería entonces con corticoides, hidrocortisona, prednisona. Sí, creo que es no estoy seguro si es prednisona. La hidrocortisona es más vía sistémica, ¿no? Para la inhalatoria creo que es no estoy seguro si es prednisona. A ver, aquí Rubén sabe. ¿Cuál es, Rubén? No estaba atento a eso. ¿Cuál se absorbe mejor por vía inhalatoria de los corticoides? Manuel. Pensando, doctor. Bueno, creo que es la prednisona, digo, no me acuerdo. Ahorita como casi no trato yo asmático, no les podría decir. La prednisona estaría como antagonista de Venus, por ejemplo, para evitar la inflamación, disminuir en realidad. Ajá, claro, ese es el fin, sí. Pero ¿cuál es? No sé, porque no sé cuál tiene un riesgo tóxico, ¿no? Cuando se da en inhalatorio y sobre todo altas dosis. Creo que es la prednisona, no me acuerdo bien. Daniel, ¿qué dices tú? Tú que estás... Perdón, era la fluticasona, doctor, y la ciclesonide. Esos dos, doctor, a dosis bajas se les da. Y evitamos efectos adversos a futuro, porque si damos a mayores dosis sí hay problemas, pero tampoco me acuerdo los problemas, perdón. Pero esos dos se utilizan más que todo en pediatría también. ¿Y en pediatría, pero en adultos?
en adultos era la beclometasona. Ya. Bueno. Está viendo todo lo que ya lo verán después con más detalle en fármaco, eso sí. Bueno, ¿alguna más? A ver, Alejandra. Llegó Alejandra, qué bien. No, doctor, sí estaba toda la clase, solo que estoy un poco afónica y no puedo hablar mucho, pero quería aumentar a lo que dijo Daniel, que estaba bien sobre la beclometasona, que sí es un glucocorticoide que es halógeno activo por inhalación y es uno de los más efectivos, porque eso fue igual lo que nos comentó mi doctor, y que era el que respondía mejor y tenía un amplio espectro, sobre todo para patologías respiratorias obstructivas. Bueno, qué bien. Gracias por el aporte, Adriana. Bien, bueno, con eso creo que terminamos el tema. Está interesante. Siguen trabajando entonces en los otros casos. Y ya, el siguiente jueves a la misma hora nos veremos. Ok, que estén bien, cuídense. No bajen la guardia con el COVID. Sigan. Quédense. Sí, tienen ahora opción de vacunarse. Ya son mayores de 18, ¿no? ¿Todos? Tengo 17, doctor. Qué pena, pucha, Manuel, no puedes. Bueno, pues disfrazate, Manuel, diles. He crecido. Bueno, sí, vacúnense en serio. Ok. Listo, nos vemos el otro jueves. Que estén bien, chicos. Gracias, doctor. Hola, doctor, gracias. Gracias, doctor. Chao.